Aquí comienza en Ceres Overnight, tu compañía en la noche, de madrugada. Overnight. Overnight. La noche de la radio en Ceres FM, con la conducción de Ciro Echeverry. Overnight. ¿Cuánta libertad podemos absorber? Sí. ¿Cuánta libertad podemos absorber? Creo que esta es una buena pregunta. Porque yo, por ejemplo, reclamo naturalmente el hecho de querer tener más tiempo libre para hacer mis cosas, lo que está pendiente, satisfacer, digamos, contrapesar todo el tiempo, no sé, ver un partido de fútbol, por ejemplo, que hace mucho tiempo que no veía, y menos en mi casa, y tranquilo, o lo que fuera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a tener ese tiempo libre, ¿no? Lo que se llama el jubileo? O tenemos un capital enorme, ¿no? ¿Cómo empezamos a decidir qué hacer con ese capital? El tiempo es un capital. Entonces, la pregunta es, porque estamos retomando ahora con la otra transmisión, ¿cuánta libertad podemos solventar? ¿Cuánta libertad podemos administrar sin que se vuelva nociva para nosotros, ¿no? O sea, ¿dónde está ese manual interno que nos rescata todo el tiempo? O si directamente ya caemos en caída libre, si nos dejamos caer en caída libre también, ¿qué pasa, no? Esto es bien interesante. Sí, es una lindísima pregunta. Bueno, si partimos de los conceptos que manejo con las culturas orientales y aún las culturas nuestras americanas, como las pre-incas o incas, el tema es que somos en realidad seres absolutamente libres. Nuestra esencia es ser libre. Ese es el primer concepto. ¿Por qué nuestra esencia es ser libre? Porque nuestra esencia está construida por una base esencial, dominante, que es la base espiritual. De la base espiritual hemos pasado por una serie de procesos para construir el mecanismo biológico. Esto está explicado para los que me quieran seguir y me quieran escuchar o quieran investigar. Está explicado clarísimamente en un texto que se llama el Samkhya Darsana. Y parte de esto, en sus filosofías básicas, lo pueden encontrar en una obra denominada el Srimad Bhagavatam. Entonces, somos en esencia libres, absolutamente libres. No solamente somos en esencia libres, sino que como seres espirituales somos absolutamente gozosos. Así que hay dos elementos que son sumamente fuertes para hablar. Uno, el que somos libres, en esencia absolutamente libres. Y dos, que somos absolutamente gozosos. Por lo tanto, cuando este ser que no tiene una gota de materia ni vibración material ingresa al plano de la materia, este ser quiere mantener lo que es, quiere mantener en este nuevo yo que forma, en este cuerpo, quiere mantener el plano de libertad por encima de todas las cosas. Y al mismo tiempo quiere hacer todo en forma gozosa. Entonces, el yo imponer
así, el yo, lo que armé, significa imponer mis deseos de libertad y mis deseos de gozo sobre los demás, entonces ahí empieza a crearse problemas. Porque la libertad de uno tiene el límite de la libertad del otro. Si un individuo rompe, anula la libertad de otro, entonces está creando un problema serio a su propia búsqueda de libertad. Entonces tendríamos que empezar a reflexionar que la libertad tiene un límite, y el límite de esa libertad está en que no puedo coaccionar o, entre comillas, hacer daño a la libertad de otro. Y eso está en todos los términos, absolutamente en todos los términos. Cualquiera sea el término que pensemos de libertad, de trabajo, de comunidad, de convivencias al interior de la familia, del hogar, mi libertad tiene que estar condicionada a la libertad de todos los que están a mi alrededor. Porque tengo que mantener un equilibrio. Y la libertad de todos los que están a mi alrededor está condicionada también por las libertades de todos y la libertad mía. Entonces, ese es el límite de la libertad. Y el gozo, que es esencial, el espíritu gozoso es esencial, ese gozo es parte inherente a lo que somos. Pero el gozo tiene también límites. Gozar por algo que me va a destruir como persona, como ente biológico, es un absurdo. Y gozar para la destrucción de otras personas y otros entes biológicos es un absurdo. Entonces el gozo, como la libertad, tienen límites. El límite de la libertad está en la libertad de los demás. El límite de mi gozo está tampoco en no hacerme daño. No puedo estar consumiendo un veneno que me está haciendo daño, por más que aparezca que es el sabor delicioso. Tiene que tener una sabiduría en cuanto al manejo del gozo. El gozo tiene un límite. El límite está en mi propia capacidad biológica. Y además está no solo en mi capacidad biológica, de cómo yo lo proceso, sino que encima de eso está en que tampoco puedo yo, por mi gozo, afectar a los demás. Y ahí está un límite. Si yo, por mi gozo, afecto a los demás, estoy haciendo daño. Y entonces allí está el límite. Cuando yo, Ciro, te hablaba de hace un momentito que hubo reyes que tenían asesores, entonces estos asesores se encargaban de decir eso, de llamar la atención. Recuerdo una llamada de atención a un rey, ahora no lo voy a mencionar, pero que el asesor le decía: usted para rodeado de mujeres todo el día. ¿No? Una llamada de atención. Usted para rodeado de mujeres todo el día. Aquí no hay varones. Usted es el único hombre que está rodeado de muchísimas mujeres que estaban en la corte, alrededor de él. Y eso no es bueno para su mente, le dijo él. Así, tajante. Tiene usted que salir. Tiene que salir al campo, vaya por la ciudad.
no puede quedarse adentro todo el tiempo rodeado de la palabra que utilizó fue como el agradecimiento o la gracia femenina. No puede estar usted manejándolo así todo el tiempo. Entonces, evidentemente lo que el sabio le quería decir a este rey era que estaba permanentemente sus sentidos activados en lo femenino y que era mucho mejor que estuvieran activados en la vida social de su reino, que se fijara las necesidades del reino. Todos tienen necesidades. Lo femenino en su corte tiene necesidades que seguramente se acercaban por alguna ventaja, pero ¿y qué pasa con las necesidades de sus súbditos? Entonces él tiene una función social que debe cubrirla. Y esta es una llamada de atención muy, muy simple, pero porque hay llamadas de atenciones mucho más difíciles que cumplir ahora en este momento. Tenemos cosas terribles. Por ejemplo, estás haciendo una campaña del 5G. Ya, pero ¿cuál es la esencia de esto? ¿El dominio del planeta? ¿Quién va a capturar el planeta? ¿Y quién va a dominar sobre las gentes? Tenemos cosas así. ¿Y quién puede aconsejar a alguien que no haga eso? Ahora, si tengo una contienda entre dos naciones grandes que están manejando toda esta información y toda esta tecnología, ¿qué debo hacer? Yo como país, ¿me debo quedar atrás y dejar que el otro avance? Estamos en la eterna confrontación y en la imposición de unos sobre otros. Este es el problema básico humano de, así como no domino los sentidos, no domino nada, solamente impongo aquello que yo quiero obtener. Y lo hemos visto a lo largo de las guerras mundiales, lo hemos visto cómo los países y las naciones son llevadas por un líder que de pronto se equivoca, pero que empuja a su nación a hacer algo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, frente a este cuadro que te lo he pintado, Ciro, creo que, no sé si tú me permites empezar a hablar qué hacer, o seguimos razonando en la problemática, porque para hablar, por ejemplo, del 5G, 100 programas, o sea, temas de este tipo, estamos haciendo un resumen apretado de las cosas. Bueno, entonces, porque ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? Yo le llamo una labor de resistencia. Uh-huh. Una labor de resistencia. Cada individuo tiene que llegar a entender que tiene, primero que nada, derecho a la vida. Y el derecho a la vida debe ser con la calidad de vida, no tarados, no estupidizados. Zombies. Tiene que haber una lucidez de vida. Entonces ahora es una época en que pareciera ser que las políticas de las grandes naciones, vamos a llamarle grandes entre comillas, porque tienen mucho poder económico, mucha tecnología, están diseñando de pronto quizás a imponerse de otro modo a las naciones. Y entonces se están creando políticas absurdas de control, de búsqueda de dominio.
la instrucción de los años 60, 1960, 57, 70, hasta 80, los recursos del planeta son inagotables. Esa era la instrucción. Recursos inagotables. Entonces todo el mundo podía gastar lo que quisiera y comer lo que le diera la gana y tirar lo que quisiera y como quisiera. Había una época en que era más barato comprar una camisa que lavarla en Estados Unidos. Entonces, todo es una maravilla de ilusión de que nada se agota. Ahora hemos descubierto que sí se agota, que este planeta tiene los recursos limitados. Eso hemos descubierto. ¿Qué más hemos descubierto? Que, por ejemplo, dentro de unos 30 años o algo así, la calidad y la cantidad de agua va a escasear. Y que, ¿qué más estamos descubriendo? Que las minas, las petroleras y las grandes organizaciones económicas contaminan. Hemos descubierto que el plástico, que fue la maravilla por la capacidad de duración y facilidad de llevarlo, ya no se rompe como un envase de vidrio, ahora nos está ahogando. Estamos descubriendo que sí, que había limitaciones. Sí había limitaciones. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer una resistencia individual, por grupos. No creo que una nación como nación pueda hacer una resistencia individual, querido Ciro. No lo creo. Porque al momento que una nación como nación haga una resistencia individual contra la tremenda marea, los gigantescos vientos huracanados que vienen de la cultura moderna que tenemos, esa nación desaparece, me parece. Porque no podemos irnos contra los intereses macroeconómicos gigantescos que existen en el mundo. Las grandes naciones en sí mismos están buscando un equilibrio, pero todo el tiempo están en competencia. Lo estamos viendo a cada rato en todos los niveles. Entonces una nación como Uruguay, como Perú, como Argentina, como Chile, somos naciones económicamente pequeñísimas frente a la capacidad económica de una multinacional, por ejemplo. Una multinacional que esté en todas partes del mundo puede tener no sé cuántas veces más la renta de una nación. Entonces, nosotros lo que tenemos que desarrollar es esto, con este programa, con esta forma de misión, tenemos que desarrollar la conciencia. Y la conciencia individual. No, ¿sabes una cosa? Voy a tratar de sembrar mis alimentos en macetas, en el jardín. Voy a tratar de tener algo que yo mismo vea que no está contaminado directamente. Porque de la contaminación, ojo, no podemos salvarnos. El aire lleva. Si a 1 kilómetro fumigaron, va a llegar a donde estás. Entonces, pero por lo menos puedo tener la conciencia que es lo que yo estoy buscando. A ver si comprendo, Doc. Permíteme un segundito. Lo que estás proponiendo sería entonces generar un ejemplo para nosotros mismos de una cultura de resistencia
en la cual nos obliga a anclar el pensamiento en lo que verdaderamente vale. Exacto. Es decir, Exacto. es como tener, no sé, una gran canalera de televisión y tenemos acceso a todos los canales del mundo, así pasamos la mano y el que queramos. Ahora, seguramente vamos a estar seducidos todo el tiempo por distintos tipos de productos. Pero cuando empezamos a identificar la magia negra que está detrás, vamos a ser selectivos y consumiremos menos productos. Y si no, apagaremos el televisor. ¿Se comprende? Exacto. Es decir, Exacto. empezar a buscar los canales que nos salvan, no los que nos dicen que nos salvan. Sí, a construirnos. Y la única manera es construirnos internamente y a ser muy selectivos en nuestras actividades de gozo y en nuestras propias libertades. Aprender es un aprendizaje de respeto, de cuidado. Eso es algo que tenemos que ir desarrollando y debemos ir practicando. Sí, y también reconocer cuáles son los canales de la luz, o sea, por dónde viaja la jerarquía de las cosas. Sí, sí. Yo en mi caso llevo algunos años haciendo un tipo de vida en la cual estoy tratando, así lo digo con toda sinceridad, tratando de tener una mayor lucidez en el manejo de las cosas. Entonces, el Ayurveda, la medicina de Ayurveda me ha ayudado muchísimo a que yo pueda comprender qué es el cuerpo, cómo se construye, cuáles son sus puntos esenciales de vitalidad y al mismo tiempo qué hacer si es que uno no se siente bien. Entonces me ha ayudado a independizarme un poco de la medicina nuestra que practicamos, la alopatía. Me ha ayudado, no digo que me he separado, sino que me ha ayudado a poder controlar un poco más, entre comillas, mi libertad de escoger, mi libertad de guiarme. Y más aún porque a medida que se ha hecho masiva la medicina, entonces los hospitales son masivos y las soluciones también. El enfermo cuando llega al hospital no puede decir quisiera esto, quisiera lo otro. No, señor, mire, acá se hace esto. Y entonces los médicos están dentro del protocolo universal que hay ahora de la medicina. Si se escapan al protocolo van a ser enjuiciados. Entonces, estamos en camisas de fuerza. Tú eres testigo últimamente de alguien que ha tenido una enfermedad muy seria, en que ha tenido que protestar y preguntar porque está haciendo otra cosa diferente. Y bueno, y los médicos han visto que se redujo el tumor, que no estaba en su sitio, pero el protocolo dice esto se tiene que hacer así, al extremo que si no hicieron una mastectomía, o sea, una extirpación del seno, era una cosa que el propio médico reconoce que él se las jugó, porque la conoce a la paciente mucho tiempo. Y si no la conoce, entonces solamente extirpó el tumor encapsulado, que estábamos nosotros guiando a esta persona. Pero, ¿qué hacemos? El gobernante de tu país o de mi país diría, pero
Yo no puedo tener un médico de cabecera individual para cada paciente. Necesitamos normas, reglamentos generales donde se pueda atender a la masa. Entonces esto es verdad, es una verdad. Pero al mismo tiempo que es una verdad, tenemos que reconocer las limitaciones del sistema. Y frente a esas limitaciones, lo mejor, me parece, es que aprendamos internamente a escoger, a dirigirnos y a ser autosuficientes. Volver a ser autosuficientes. Ese es el camino. Pero es un camino difícil, querido Ciro. Lo tengo que reconocer. Acá, como estamos hablando, es un camino muy complicado. ¿Cómo hacer para ser autosuficientes? Entonces, autosuficientes tienen que ser en qué calidad de alimentos tengo, cómo los escojo, cómo los preparo, qué horarios. Ese es un tema de la autosuficiencia. Y también escalar esos alimentos, ¿no? Una pregunta, Doc, que me está viniendo ahora. Tenemos una suerte de sentimientos sobre ciertas frecuencias que están llegando a nosotros y que no sabemos identificar, no sabemos qué nos está pasando. Permanentemente me escriben personas, mirá, estoy teniendo tal sensación, no me siento bien, no estoy en plenitud, digamos. ¿Cómo nos rescatamos de eso? ¿Cómo identificamos, mejor sería la pregunta? ¿Qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece? ¿Cómo identificar eso? Bueno, sí, mira, es que la complejidad es tal que estamos dentro de un espacio que recibe la influencia del espacio externo. Entonces hay personas que pueden percibir cosas que vienen del espacio externo según su sensibilidad. Y estamos permanentemente nutridos de ese espacio externo. Pero no solamente es en cuanto a las radiaciones solares o lunares, sino estamos hablando de términos más grandes, porque nosotros estamos dentro de otro sistema más grande en que nos movemos. Hablamos del llamado Sol central, por ejemplo. Entonces, los límites de radiación que llegan a veces no vienen por el Sol, sino vienen por este campo. Estamos sometidos a leyes que no manejamos, pero que son reales. Entonces las personas a veces se conectan, a veces las reciben. No solo eso, sino que los campos sutiles que nos rodean son inmensos. Hay cosas que actualmente se manejan como si la persona es un ignorante cuando dice que vio un fantasma. Es un ignorante, ¿no? Vas a ver fantasmas. Pero resulta que hay seres sutiles que nos rodean. Y últimamente han aparecido varios videos donde se puede ver cosas raras que pasan. Y ya hay programas completos que están hablando de este tipo de percepción. Pero yo creo que toda persona tiene algún encuentro con algo que no puede explicar, como tú estás diciendo. Hay cosas que las personas perciben y reciben que no pueden explicar. Desde luego, Ciro, sí. Perdona que termine la idea. Por favor. Desde luego hay un porcentaje que puede ser una percepción propia por alguna razón de sus propios temores, de sus propios miedos, de sus propias angustias, de sus propios traumas, que puedan expresar que algo les llega de esta manera. También puede pasar. Pero
estamos sometidos a muchísimas leyes, a muchísimas fuerzas que son difíciles de explicar, pero las personas a veces las sienten, simplemente las sienten, se llenan de miedo, se accidentan, se golpean, porque reciben una energía externa. Y es así. Yo podría contar un caso que yo tuve acá, pero no sé si después me escucha la Fuerza Aérea Peruana y viene mañana acá a mi casa a investigarme. Pero ha pasado con un aviador, alguien de alto nivel, que un compañero murió y esa noche nadie pudo dormir. Nadie del grupo. Y finalmente ese compañero se quedó en uno, que llevaba meses sin poder dormir, se le aparecía cada rato. Y bueno, se accidentó, le pasó 1000 cosas, hasta que de casualidad la mamá conoce a mi esposa y hablan y mi esposa lo trae. Entonces, cuando el hombre hizo conciencia que había cosas sutiles, solamente conciencia, Ciro, haces conciencia y tú dices, no, yo no quiero recibir eso, no quiero ver. Mira, camina en tu mundo, yo camino en mi mundo. Cuando uno hace conciencia, tienes 80% ya de problema solucionado. ¿Cómo hacemos para dejar de ser una sociedad mecánica? Somos mecánicos. Creemos que a nivel de la ciencia solamente exactamente aquello que se explica es. Si nos ponemos a pensar bien, todo lo que se refiere a ciencia no es otra cosa más que tratar de entender cómo está construido todo. Pero eso, todo lo que está construido viene de una construcción etérea. Sería un reflejo, digamos, de algo que ya existe. Así es. Por ejemplo, cuando se hace un palacio, es, en un lugar es porque se visualizó que existe en otra dimensión, por ejemplo. Exacto. ¿Qué hacer? Hacer el trabajo interno. Buscar la búsqueda, buscar esa búsqueda. Buscar que podamos ser cada vez más autosuficientes. De tal modo que puedas entender. Por ejemplo, a nivel de medicina, hay un nivel en que todos son médicos. A nivel de medicina. Una mamá que ve que alguien tiene fiebre, que su hijo tiene fiebre, entonces ha tenido la experiencia que ella tenía fiebre y que su mamá hacía A, B, C o D con ella cuando tenía fiebre. Ella ahora aplica ese A, B, C o D con su hijo. Entonces, muchísimos niños son sanados de este modo. Bueno, también en el fútbol hay muchos directores técnicos, ¿no? Pero no por eso se hacen más goles. Sí, es lo mismo, pero es necesario que practiquemos un nivel básico de sanación. Cuando ya la cosa rebalsa, entonces ya vas y acudes a la fuente, donde vas a encontrar una respuesta mayor, digamos. Y si no te satisface esa fuente que es hoy la medicina contemporánea, alopática, la que domina, entonces indaga, sigue buscando. Sigue buscando. Qué bueno esto, Doc. Yo te quiero hacer una pregunta ahora importante. Un poquito... capaz que cambiando de tema, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y es
el tema de la oxigenación del cuerpo, la hidratación, pero sobre todo quiero que nos hables del fuego, porque el fuego dentro del cuerpo, esto me parece que es un tema fascinante y más una noche como hoy. Sí. Bueno, entonces te voy a hablar de mis conceptos. El primer concepto es que nosotros somos seres de aire. Entonces, ahora una buena cantidad de audiencia que tienes va a decir que cómo es posible que yo diga que somos seres de aire. Entonces, sí, hay una demostración muy fácil. Está comprobado, ahora acudo a la ciencia para poder explicar esto, está comprobado que más o menos un 75 o un 80% de nuestro cuerpo es agua. Y el agua es una densidad que llamemos es sutil. La sentimos, es fría y es sutil el agua. ¿Por qué es sutil? Porque no tiene la solidez de un cubo o algo así. Se nos escapa en las manos. Bueno, pero el agua es hidrógeno con oxígeno, H2O. ¿Y qué significa el hidrógeno y el oxígeno? Gas. Y yo le llamo a eso simplemente como una denominación de todos los gases que hay, aire. Entonces somos seres gaseosos. Entonces, como somos seres gaseosos, no podemos dejar de alimentar nuestro cuerpo un segundo si no tomamos el oxígeno que nos rodea, porque somos seres de gas. Podemos dejar de comer. ¿Cuántos días se puede dejar de comer? Hay ejemplos de ayuno de 40 días, ¿no? Acudo a la Biblia, Cristo en el ayuno. Bueno, de ahí tienes una cosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos un ejemplo de que somos gaseosos, un ejemplo que tomas agua cada cuántos días, 3 días, 4 días, 5 días, pero el gas en la respiración, la oxigenación tienes que hacer a cada instante. Ahora, ese oxígeno nutre todo, completamente, todo nuestro cuerpo. Y cuando aplicamos la oxigenación adecuadamente, querido Ciro, entonces revitalizamos las células del cuerpo. Y esa revitalización genera vida, genera salud. Yo practico un pranayama, se llama Ujjayi Pranayama. En China es me disculpas la pronunciación, creo que es Qigong. En el yoga se dice la respiración invertida y es la última respiración que se estudia en el Tao, el secreto de las respiraciones. Entonces, entonces, esta respiración, querido Ciro, es una respiración que ayuda a eliminar el exceso de carga energética que hay en el cuerpo. ¿Tú tienes alguna observación, algo que decirme? Sí. Los excesos, ahí está. Capturar electricidad del aire es parte de la alimentación de todo el sistema
toda la gran fábrica que somos, por un lado. Pero yo me acuerdo que mi mamá, cuando tenía un exceso de carga, zapateaba, se sentaba y golpeaba los pies consecuentemente contra la tierra. Y a veces gritaba y abría estruendosamente, hacía con los brazos así y gritaba como si fuera verdaderamente una india, ¿no? Yo le decía, ay mamá, ¿qué estás haciendo? Después de eso se sentía totalmente en paz, ¿no? Eso se llama una eliminación de energía. Sí. Entonces, a veces tenemos mucha energía mental. Yo veo que ahora hay mucha mente, muchas suposiciones, mucho pensamiento anticipado y juicios, ¿no? Juicios que nos condicionan y que obviamente generan una ansiedad. Definimos Sí. la ansiedad como falta de fe, ¿no? Entonces, Sí. creo que este es un momento del fuego, ¿no? El fuego interior, tratar de discernir qué es lo que queremos, tomarnos el tiempo para nosotros, hacer ayunos, que me gustaría que también hablara sobre eso, porque a veces Sí. el exceso de carga tenemos que agotarla, Sí. sin sobrecarga. Una batería sobrecargada dura menos todo el tiempo. Por eso a veces es bueno estar usando toda su carga en plenitud y por mucho tiempo, hasta que medio se esté agotando y ahí la revitalizás. Me parece eso muy interesante. Sí. Sí. O sea, y eso todavía no te mencioné del pensamiento obsesivo, ¿no? O sea, siempre estar hablando de lo mismo, pensando lo mismo y tratando de capturar a ver cuál es la trampa detrás de todo. Eso cansa y agota la mente. Dejar ser un poco, ¿no? Hablarnos de todo eso. Bueno, los pensamientos obsesivos tienen que ver a veces mucho con traumas. Pero me estabas proponiendo que hable del ayuno. Pero quisiera yo decirte que antes, lo de tu mami, esa es una manera de desfogar energía. La forma de aplicar esto es algo enorme. ¿Tú sabías que en Japón, en las técnicas de manejo de personal y en el manejo administrativo, sabías que había una técnica, lo han impuesto en algunas empresas, no en todas, hace algunos años atrás, en la cual en el tiempo que tenían de consumir sus alimentos que le daban, había también un tiempo en que les permitían a los trabajadores, a los ejecutivos, llegar a una habitación donde boxearan unos 15 minutos para descargar su energía. Y en algunos lugares este boxeo era como un punching ball con el rostro, por ejemplo, de un jefe que ellos odiaban o alguien que no podían cambiar la autoridad. Y entonces ahí le daban duro. Terminaban extenuados y llegaban a su pupitre, donde estaban, a su escritorio, relajados de haber hecho ese ejercicio. De hecho, hay muchas formas de eliminar energía, Ciro. Puede ser una de estas que te acabo de dar como un ejemplo gracioso de eliminación de energía. Pero el ejemplo más profundo para la eliminación de energía me parece que está a mí en la práctica del yoga, la práctica de la meditación. Esa forma interna de introducirse dentro de uno. Y ¿sabes? Y el ayuno. El ayuno es un buen medio para eliminar energía. Es decir, el control de los sentidos te va a ayudar a ti a poderte guiar. No estoy hablando de supresión de sentidos, por si acaso. De acuerdo a la ciencia de la India védica, de la Ayurveda que practico, no debe haber represión, jamás, jamás. Lo que tiene que haber es manejo, entre comillas control, pero manejo. Entonces el manejo es esencial.
Con una profunda meditación, las personas pueden realmente desbloquear sus emociones. Hay mucha práctica en la meditación que es absolutamente buena, saludable, y que ha elevado los niveles de inteligencia, de lucidez de las personas. Cosas brillantes, querido Ciro. ¿Qué más te puedo decir? Que si hacemos ayuno, el ayuno debe ser hay tratados de ayuno. Si hacemos ayuno y alguien quiere empezar el nivel del ayuno, yo sugiero que empiecen a hacer un ayuno muy controlado, muy suave, muy fino. ¿Cómo? Por ejemplo, hacer semi-ayunos. Eso es lo que yo empezaría por ahí, y diría a las personas que se sienten muy cargadas, con una alimentación muy pesada. Entonces empieza a hacer semi-ayunos. Por ejemplo, ¿cómo es un semi-ayuno? Por ejemplo, puede ser que consuma una comida en un desayuno, un almuerzo, pero ya no hay nada más después del almuerzo. Algunos pueden tomar algo como un lunch o merienda, pero ya no hay cena. Si quieres perfeccionar más el ayuno, ya no hay desayuno. Solamente queda una comida al día. Es decir, puedes irlo manejando de tal manera que limpias tu cuerpo permanentemente. También puedes hacer ayunos o semiayunos de otras maneras. Por ejemplo, te propones comer solo frutas. Un día voy a comer nada más que frutas. Tienes una manera de equilibrar tu cuerpo. ¿Por qué no equilibras tu cuerpo? La razón del equilibrio, y esto es para todo el mundo, es que el objetivo es limpiar los conductos del cuerpo. En esencia, toda medicina lo que hace es tratar de desbloquear todos los conductos corporales. Eso es lo que trata de hacer. Si se desbloquean los conductos corporales, si se desbloquean porque estos acumularon un exceso de materia, o un exceso de calor, o un exceso de gas, entonces hay que abrir esos conductos. Entonces la salud es nada más que los conductos estén abiertos, que haya fluido en el cuerpo de todo tipo de los fluidos que tenemos, ya sea los fluidos densos hasta los fluidos sutiles o las esencias sutiles más elevadas. Cualquiera sea la forma, lo que importante es que todo fluya. Eso es lo importante. El ayuno ayuda a que exista ese tipo de fluidos. ¿Qué otro tema me planteaste? Me pediste que hable un poco sobre el fuego. Sí, ese es un temazo. Es un tema muy importante. De acuerdo a la Ayurveda, primero es el éter en el espacio, que contiene toda la materia, pero que no se ve, no se puede palpar. Ese éter entra en vibración. Esa vibración es lo que se llama el aire o el gas. La chispa de esa vibración, donde todo está vibrando, nace el fuego. Ese fuego es el que hace las reacciones químicas, y entonces, gracias a que existió el fuego, entonces luego existe el agua. La condensación del agua, por las presiones que se establecen, terminan generando la materia. Esa es la idea de los 5 elementos básicos que conforman la materia, que viene de la antigüedad. Entonces, el fuego es esencial porque el fuego es el que hizo la transformación, permitió las transmutaciones, el fuego. Entonces, gracias al fuego es que nosotros podemos ser lo que somos, porque si no hubiera fuego, a pesar que somos seres de gas,
no podría haber las presiones necesarias para consolidar este cuerpo. Es por el fuego que se consolida. ¿Y la vida, Doc, toma cuerpo también en el fuego? Claro, porque cada célula nuestra tiene que tener fuego para que exista vida. Eso se denomina Agni, el elemento de fuego de cada célula. Y el elemento de fuego en el sistema digestivo se llama Yataragni, que es la potencia del fuego. Entonces, el fuego es esencial. En nuestro cuerpo ese fuego no se ve como lo vemos en la física. Pero ¿sabes cómo se ve nuestro fuego en nuestro cuerpo? Como ácido. El ácido es el fuego. Ese fuego que es el que permite la transformación, es el que permite que podamos llegar a ser lo que somos por la transformación. Entonces, el fuego es completamente esencial. Pero hay más, Ciro. El fuego en la sanación es hiperesencial, porque si dentro del cuerpo es el Agni que transmuta, o el Yataragni, que es el que permite la digestión, porque son Agnis, son fuegos, que en la medicina alopática se está estudiando como los ácidos. Pues bien, este fuego externamente es que equilibra el cuerpo físico. Externamente lo equilibra. Entonces, cuando tú pasas fuego sobre un cuerpo, lo que estás haciendo es ayudar a eliminar la energía que está saliendo del cuerpo, brotando del cuerpo. Este fuego, que es de una naturaleza material, pero muy sutil, muy etéreo, va quemando la energía que va brotando del cuerpo. Entonces el fuego ahí se convierte en un elemento de sanación maravilloso. Y bueno, las medicinas orientales lo utilizan. Aquí en el Perú también se utiliza fuego en la sanación. En China, en la acupuntura le llaman moxa. ¿Sabes? La acupuntura viene de la India. Con el budismo llegó a China. Y la palabra no es moxa, la palabra es moksha. Pero claro, ellos la conocen como moxa. Pero el término es moksha. Moksha significa liberación. Entonces el fuego es el que permite la liberación. ¿Y cómo es el moksha o el moksha chino? Simplemente son vasos que van a succionar la energía de aire que está en el cuerpo. Estos vasos utilizan mecheros. El mechero puede ser externo, por ejemplo, un mechero fuerte con un vaso pequeño, quema absolutamente y hace un vacío en el vaso, y yo lo coloco sobre la piel inmediatamente y termina absorbiendo la energía que está acumulada adentro. Esa es una manera. Otra manera es poner unos mecheros que son de algodón embebidos en una grasa, en el caso oriental de la India, que yo lo uso, están embebidos en mantequilla clarificada, en ghee. Entonces es la combustión muy lenta, es muy buena combustión. Sí. Y en el mundo se utilizan formas de absorber del cuerpo la energía. Sí se utilizan. En algunas veces sobre un pedazo de ajo, o otras veces sobre una moneda. Es decir, se extrae con un vaso la energía acumulada en el cuerpo. Así que
es muy conocido este sistema. Pero además el fuego, estamos hablando del fuego del Agni dentro de nuestro cuerpo, que es el que nos despierta incluso la inteligencia. Los Agnis que trabajan a nivel del cerebro es lo que nos permite la lucidez. Entonces, este fuego debe cultivarse internamente. Pero estamos hablando ahora del fuego exterior con que yo limpio el cuerpo, quemo la energía que está brotando del cuerpo. Pero hay un tercer fuego, que es el fuego de los sacrificios de fuego. Estos sacrificios de fuego son, en la tradición, Ciro, en la tradición, es lo más antiguo que trae prácticamente la humanidad, de lo más antiguo. En la Biblia aparece las ceremonias de fuego, cuando se habla que se construían en el alto de los cerros, de las montañas, estructuras de madera donde se sacrificaba un cordero. Entonces Isaac iba a ser sacrificado por su padre, pero Dios pone el cordero y no lo llega a sacrificar. Entonces esto está en la Biblia, pero en la filosofía que viene de Oriente, por el lado de la India, las ceremonias de fuego son sumamente estudiadas y establecidas. Desde luego que en la Biblia hay un capítulo enorme, si no me equivoco es el Levítico, donde se señala específicamente al detalle cómo deben presentarse las personas para este tipo de ceremonias de fuego, al detalle, incluso hasta cómo debe estar cosida la ropa para presentarse en una ceremonia de este tipo. Está completamente detallado, y cómo se utiliza el aceite de oliva virgen para este tipo de ceremonias. En la cultura de la India lo que viene es la mantequilla clarificada que enciende el fuego del sacrificio, que no es con corderos, no es como en la cultura básica no es así, sino es con frutas y con granos. Desde luego ha habido algunas veces que se han hecho ceremonias de fuego donde se han sacrificado animales también en la India. Así que por el lado hebreo y por el lado hindú, dos corrientes filosóficas gigantescas de la humanidad, las ceremonias de fuego son las esenciales. Esas ceremonias de fuego son aquellas que actúan sobre la purificación del cuerpo, la purificación de los sentimientos, de las emociones, la purificación de los deseos. Y el fuego ayuda a que, de acuerdo a la filosofía de la India, Dios se incorpora al fuego, ayuda a que se cumplan estos deseos intensos, purificados. Esto es algo increíble. Yo practico las ceremonias de fuego desde 1997, querido Ciro. Lo hice por 3 años seguidos. Mi maestro espiritual en India me llevó a una ceremonia de fuego directamente para encomendarme la acción. En este caso yo fui escogido. El lugar se llama Mayapur, en India. Y estuve ahí. Si no me equivoco, fue un 14 de enero de 1997. Porque el 12 de enero estaba en lo que es hoy Calcuta, ex Calcuta, en una conferencia de medicina de Ayurveda para los médicos de la India. Me tocó a mí exponer en esa conferencia, 12 de enero del 97. Entonces, las ceremonias de fuego es algo
que es visto materialmente, porque tú ves los troncos y ves el fuego, pero el significado y el valor es más allá de lo que significa ver materialmente el fuego. Tú sabes que los incas, para hacer un puente colgante, que es todo tejido, un puente colgante, que todavía existe en Perú, prendían fuego en un envase, y había una persona dedicada solamente a la oración en el fuego, mientras se hacía el puente colgante, porque era muy riesgoso. Los incas lo hacían, y lo hacían las culturas antiguas más grandes como la hebrea o la hindú. ¿Qué ha quedado de toda esa cultura? Bueno, aún hoy en ritos sagrados de los incas se practican, y en la India, imagínate, la madre va a dar a luz